Bienvenidos a la clase número 5 de este curso de Derecho Comparado. Eh, Como novedad, pueden ver nuevamente mi rostro en pantalla. No sé si eso será beneficioso para el curso o no, pero decidí añadirlo para esta clase. Les recuerdo también que se nos viene la primera evaluación de este curso. Está fijada para el 14 de mayo, día jueves, y todas las instrucciones ya se encuentran en el Classroom, así que revísenla y si tienen alguna duda, pronto, y también hay una fecha fijada para eso, tendremos una videoconferencia con todo el curso para poder responder aquellas preguntas que puedan surgir al respecto. En cuanto a la clase del día de hoy, el título de la canción es ¿Por qué comparar? Y en este caso, eh, los materiales obligatorios de esta clase, que están también publicados en el Classroom, son tres textos. El primero es de Liliana Galdames, una profesora de Derechos Humanos, que habla sobre el uso del derecho y la jurisprudencia extranjera en los fallos del Tribunal Constitucional de Chile. También nuestros, ya a esta altura, amigos, Schweiger y Kotz, y su libro Introducción al Derecho Comparado. Y Alessandro Soma, el tercer texto, también un extracto de su Introducción al Derecho Comparado. Ahora, el último texto es aquel el que yo creo que cobra más importancia dentro de los materiales, y el número 1 y el 2, el texto de la profesora Galdames y el de Soiger y Kotz, sirven un poco para ilustrar algunos puntos. Y porque resulta muy interesante en base a lo que vamos a conversar y en base a la pregunta de la clase, que es ¿por qué comparar? ¿Cuál es la razón de comparar? Eh, si el derecho de un país ya tiene todas las soluciones, tenemos un marco de reglas que nos permite subsistir y no matarnos entre nosotros, ¿por qué es necesario comparar? Y en general, la literatura, si bien es cierto, no siempre está de acuerdo, especialmente en derecho comparado. Ya lo vimos en las clases anteriores que cuando hay que hablar de qué es el derecho comparado, de dónde viene, cuál es su historia, siempre hay un alto nivel de debate. Cuando hablamos sobre por qué comparar, la mayoría de la literatura cierra filas en torno a un solo tema, que es la unificación del derecho. Sin embargo, Alessandro Soma, que es un profesor italiano, escribió este libro y su perspectiva es bastante interesante. Yo creo que independientemente de que pueda ser o no su favorita, o que pueda o no tener una cabida más o menos importante en la comunidad académica, eh, sí es interesante porque te hace repensar un poco el por qué estamos haciendo esto, por qué uno compara distintos tipos de derechos. Ahora, el texto, o por lo menos el extracto del texto de Alessandro Soma, tiene por título Comparar para unir o para dividir. Yo creo que eso es muy interesante y de una manera didáctica para entender cuál es su conclusión, que dice que quien define la comparación como ciencia dirigida a poner de relieve analogías y diferencias, no puede luego limitarse a confeccionar descripciones en las que favorezca a priorísticamente a las segundas en perjuicio de las primeras. Esa es una de las conclusiones, yo creo que una de las conclusiones más importantes para esta clase, o por lo menos para la clase del día de hoy, a la que llega Alessandro Soma, el profesor Soma. Él dice que en la primera clase vimos qué era comparar, o en la segunda clase, y vimos que la definición de comparar es encontrar similitudes y diferencias. Entonces, el texto y su visión es que uno puede comparar ya sea para unir o para dividir, para encontrar similitudes o para encontrar diferencias. Sin embargo, eh, la literatura y en general, como vimos en la historia del derecho comparado, especialmente en su época moderna, quiere decir después del Congreso de 1900 en París, eh, apunta o por lo menos fijó una tendencia a ir hacia una comparación que une, y por lo tanto descarta
la comparación en términos de encontrar las diferencias. Entonces, la conclusión lógica de Soma es que cuando se compara, si uno al comparar uno encuentra dos subproductos, semejanzas o similitudes y diferencias. Si es que uno solamente apunta hacia la identidad, o sea, aquellas cosas que hacen que dos, un A y un B, sean iguales o tengan determinada identidad, uno deja de fuera la mitad del concepto, porque uno deja fuera, evidentemente, las diferencias. Y eso también nos habla de un segundo punto que cuando uno lee el texto también cobra bastante sentido, que cuando solamente comparamos en base a encontrar similitudes, uno pierde el carácter crítico del derecho comparado. Y ya lo vamos a ver por qué. Y también algo que al principio también sale como fuegos artificiales en el curso, que es lo que él denomina la función subversiva del derecho comparado. Ahora, uno puede comparar para unir o para dividir, pero cuando inicia el texto, nos da un contexto en el cual el derecho comparado es una ciencia nueva que está en la lucha por encontrar un espacio en la sala de clases, en las facultades de derecho y en la comunidad científica. Y eso no solamente Soma lo plantea, sino que también otros textos también y otros autores también coinciden en eso. El derecho comparado no es algo fundamental a la hora de enseñar derecho, no es parte del currículum de todas las universidades y en algunos casos tampoco es obligatorio como lo es en esta facultad. Y Alessandro Soma lo que dice al respecto es que esta razón por la cual el derecho comparado no se ha podido concretar o no tiene tanta relevancia es por algo que él llama el conflicto entre los comparatistas y los positivistas. Él dice que el comparatista es un estudiante cultural y crítico del derecho. En cambio, un positivista o un exégeta es un solucionador técnico y neutral de los conflictos sociales. Algo así como podríamos comparar eh, el perfil del comparatista como alguien que está no solamente viendo la norma e interpretándola, sino que también con la ayuda de nuestros mejores amigos, la sociología, la historia, otras ciencias sociales, te permite no solamente tener una noción respecto de qué es lo que quiere el legislador o cuál es la regla, sino que también permite criticar e introducir caracteres culturales al análisis y al estudio. Y por otra parte, tenemos al positivista, que viene de la escuela de la exégesis y sus derivaciones, que por lo menos yo creo que ustedes ya los habrán visto en el curso de Introducción al Derecho. Te habla sobre aquella noción de el legislador por encima de todo, donde el espacio para interpretar es muy poco y donde el derecho se ve como una regla que viene a solucionar de manera objetiva y neutral los conflictos entre dos partes. Entonces, el relato del conflicto entre los comparatistas y los positivistas es que cuando uno hace derecho comparado, uno necesariamente tiene que saltar del dominio del derecho positivo de un determinado estado. De alguna manera es como decirle wichipirichi a el legislador y de un país y también introducir aspectos culturales, no solamente nacionales, sino extranjeros, para un análisis crítico del derecho. En cambio, en este conflicto, que para Soma es la razón por la cual el derecho comparado hoy por hoy no es una de las materias que les preguntan a ustedes en el examen de grado, dice que gran parte de este movimiento positivista ven en el derecho comparado como algo superfluo, algo que quizás no tiene una mayor noción ni tampoco ayuda muchísimo porque al final del día lo que vale es lo que dice el legislador. Y poco valor tiene el derecho extranjero y menos valor tienen otro tipo de aspectos que podrían ayudar a interpretar o a dar algún otro espíritu sentido a la ley. Entonces, en la primera parte del texto,
Soma dice que gran parte del el curso del derecho comparado y este debilitamiento del derecho comparado se debe no solamente a este conflicto, sino también porque gran parte de los comparatistas se han tenido que poner como al servicio del derecho positivo. Y gran parte de los estudios de derecho comparado que vemos y que podemos ver en la literatura, también en la aproximación que toman algunos otros cursos de derecho comparado, es respecto del análisis de dos leyes en particular. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver si se meten a una biblioteca, ahora una biblioteca virtual, quizás no la biblioteca físicamente debido a la situación que estamos pasando, pero si hacen ese ejercicio y revisan las tesis y tesinas e incluso algunos libros de derecho civil, de derecho procesal, cuando toman algún problema, siempre incorporan un capítulo que dice análisis comparado, el estudio comparado. Porque lo que están haciendo es simplemente un argumento, dándole al derecho comparado una especie de función o herramienta en torno eh, a la ley. Entonces, si en este caso se puede hablar sobre un derecho comparado, un derecho procesal comparado, probablemente, según Soma también, muchos de estos análisis comparados solamente atienden al aspecto positivista, que quiere decir el análisis de la regla, dejando de lado el aspecto cultural y también dejando de lado el análisis crítico de ambas normas. Bueno, y en esto el texto también presenta una analogía que es bastante interesante, porque de lo que habla es sobre este camino que ha tenido que recorrer el derecho comparado para poder sentarse como ya sea una ciencia, una disciplina, o si ustedes quieren un método. En el caso de Soma, él lo que plantea es que estamos delante de una ciencia probablemente tal. Y hace una analogía que se la toma prestada a otro profesor italiano que se llama Rodolfo Sacco, que dice que la astronomía ha tenido notables logros como la llegada del hombre a la luna, pero su fortuna nunca ha condicionado su legitimación como ciencia. Y dice, pero miren, ahí hay otra ciencia que en verdad nadie, o bueno, pocas personas dudan respecto de que es una ciencia y hasta antes de la llegada del hombre a la luna probablemente no tenía un espacio o un éxito tan grande, pero nadie cuestionaba el hecho de que era una ciencia. En cambio, cuando hablamos del derecho comparado, él dice que los comparatistas se han dedicado a recordar su fin hacia como el fin último, como a la consecución de la paz mundial, de la construcción de un derecho transnacional, de la mejora del derecho nacional. Entonces, cada vez que vemos libros de derecho comparado o en general en la literatura, vemos que hay una fuerte presión en responder la pregunta de por qué comparamos, cuál es el fin, cuál es la utilidad, etcétera, porque todavía no se tiene muy claro, o por lo menos no existe un consenso respecto de para qué diantres estamos haciendo esto. Entonces, la analogía del astronauta, por lo menos lo que te ayuda es a entender en el estado en el que estamos, en el que la ciencia, por lo menos como lo plantea Soma, del derecho comparado, eh, y todavía se tiene que justificar a sí misma como ciencia. Y ante eso la principal justificación y el principal argumento que se da es esto de la unificación, de la paz mundial. Y eso nos lleva a una preferencia clara sobre la comparación que une por sobre la comparación que divide. Sigamos a la clase anterior cuando hablábamos y vimos ese video sobre el Congreso de París de 1900. Los que se juntaron en esa ciudad durante esas semanas y conversaron sobre ese tema tenían como mente, en su mente, poder darle un cuerpo al derecho comparado y atendido el contexto histórico y contexto social y económico de la época, lo que ellos resolvieron y el ideal que por lo menos transitó hacia más adelante respecto del derecho comparado era la idea de la unificación. Como hablábamos en la clase anterior,
En 1900 el transporte y especialmente las relaciones entre los países hizo que existiera una cierta cercanía entre los distintos derechos y también entre los juristas. Entonces, cuando el resultado del Congreso de París fue una idea de, ok, el derecho comparado es algo, es una ciencia probablemente, y el objetivo y la utilidad de esta ciencia es unificar el derecho mundial. Quizás no como un sentido de hacer un derecho para todos, así como el Señor de los Anillos, donde un anillo los gobierna a todos. No, quizás probablemente no es un orden mundial, pero sí lo que estaban buscando era identificar algunas tendencias comunes de por aquí y por allá, entendiendo que existe un progreso mundial en el cual encontrar las similitudes entre distintos derechos te permite avanzar hacia un derecho común de la humanidad civilizada. Entonces, de ahí en adelante, desde 1900 en adelante, existen múltiples iniciativas, ya lo vimos en la clase anterior, el experimento y ahora ya el multilateralismo en la Unión Europea, pero también otros un poco más particulares, como por ejemplo el texto habla sobre UNIDROIT. UNIDROIT, que tiene su sede en Roma y que es una organización que se dedica también a plantear una cierta codificación internacional, eh, el análisis de semejanzas entre distintos derechos para permitir alguna uniformidad del derecho. También está la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas, que todavía existe. También está referencia en el Tribunal Internacional de Justicia, que en su estatuto incorpora a los principios generales del derecho internacional como una herramienta para interpretar el mismo estatuto. Y eso hace que le dé a la comparación, al derecho comparado, un rol particular dentro del sistema de justicia internacional. Todo esto en base a la noción de que el derecho comparado, para lo que sirve, por qué comparamos, es porque necesitamos una unificación y gran parte de la utilidad es el hecho de encontrar esta identidad. Otros ejemplos también que da el texto es el uso del derecho comparado en la codificación europea, distintas influencias, en el Código Civil alemán, del Código Civil francés, e incluso ya pasado 1900 en las estructuras legislativas de los países europeos. También habla sobre la utilidad del derecho comparado en la búsqueda de similitudes entre leyes de distintos pueblos, la legislación, el término de legislación comparada más que derecho comparado. Y también hay una parte en la que el texto aprovecha de repasar algo que vamos a ver en una de las próximas clases, que es el uso del derecho comparado como experimentación. Y no sé si se acuerdan el caso de los pigmeos y la comparación científica, donde uno utilizaba la comparación científica en aquellos casos donde no es posible experimentar. Acá en el texto también se habla sobre algo muy similar, el uso del derecho comparado ante la imposibilidad de experimentar en las ciencias jurídicas. ¿Por qué? Eh, Imagínense que queremos cambiar la forma en que en determinada comuna de nuestro país se utiliza el agua, simplemente ya sean derechos de agua o uso de agua, etc. Probablemente es muy difícil hacer una experimentación y aunque se ha intentado y en gran parte también en normativas de carácter administrativo se realiza esto de quizás una implementación por fases, de implementar una determinada ley o una legislación, es muy, muy, muy difícil experimentar con la implementación de una ley. Entonces, el derecho comparado lo que permite es, al analizar las semejanzas o por lo menos las diferencias que puedan tener otros sistemas de derecho respecto de un mismo problema, te permite extraer algunos de los resultados que en algunos casos también eh, uno lo podría obtener en base a la experimentación. Ahí hay un doble clic bien interesante que lo vamos a ver en las próximas clases, que es eh, cómo se dividen los países o por lo menos la incidencia que tiene en
la organización política de los países en la posibilidad de experimentar. Hay casos, y esto es un adelanto, es un spoiler, hay bastantes y bien interesantes investigaciones respecto de el uso en países que tienen un sistema federal donde determinados estados aplican una regla y el resto de los estados esperan a ver qué es lo que ocurre en ese estado en particular. Eso te permite algo de experimentación. Eso es muy interesante. Hay un artículo del profesor Kevin Davis sobre el uso de esta técnica en Vietnam, por ejemplo, y también hay mucha literatura sobre el uso de una especie de derecho comparado nacional, federal, local, para la experimentación en Estados Unidos. Muchísima eh, investigación al respecto. Ahora, Soma lo que dice es que en la construcción del derecho privado europeo, en base a la codificación, eh, como cualquier obra de unificación del derecho, concierne a la distribución imperativa de valores y bienes y por lo tanto a la búsqueda de compromisos en torno a las opciones sobre el modo de coordinar intereses contrastantes y organizar así la convivencia social. ¿Qué es lo que dice al respecto de eso? Que cuando uno hace una unificación, lo que pierde, lo que descuida, es toda la carga subversiva o crítica que tiene el derecho comparado, porque la ponen a disposición de quienes tienen interés en acreditar como opciones técnicas inevitables lo que son decisiones políticas que no carecen de alternativas. En chileno, lo que quiere decir esta parte del texto es que cuando uno toma el derecho comparado como una herramienta de unificación y además entra en la lógica del derecho positivo y de la comparación simplemente de normas en particular para crear normas unificadas, lo que uno pierde al hacer eso es el valor principal del derecho comparado, por lo menos para Alessandro Soma, que es este carácter crítico, este carácter subversivo, esta función subversiva del derecho comparado, que lo que te permite es ver un poco más allá de tu frontera y introducir algunos caracteres también culturales dentro de esta interpretación de las normas. Y lo que dice al final también es bastante elocuente. Dice, acreditar como opciones técnicas inevitables lo que son decisiones políticas que no carecen de alternativa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que cuando uno utiliza el derecho comparado para unificar, lo que está haciendo simplemente es entregándole munición a los legisladores o a los positivistas para que te presenten una solución de unificación como que es la única que existe, cuando en realidad existen muchísimas otras que probablemente se podrían llegar a través de un análisis más crítico y subversivo de la norma, y no solamente de la norma, sino que el derecho como algo un poco más allá que la simple regla. Entonces habla, en la segunda parte del capítulo, habla sobre la comparación postmoderna. Y al hacer eso dice que en la modernidad, esto quiere decir este afán unificador desde 1900 en adelante, dice que ha cebado tensiones hacia una estandarización forzada de las relaciones humanas. Dice, ha combatido la tradición y el pluralismo de las identidades. Es decir, que al unificarnos nos empuja un poco a ser un poco más iguales. Y por lo tanto, eso también acalla e invisibiliza algo en lo cual tenemos múltiples diferencias y a lo que él le llama, por una parte, la tradición y el pluralismo. Entonces, dice, de la crítica a la comparación moderna como una práctica unificadora ha surgido una propuesta de desarrollar una comparación postmoderna, también militante, en la medida que se propone las mismas finalidades explícitas que la línea de pensamiento a la que se refiere. O sea, dice, wait. Si es que en la comparación moderna lo que querían era que todos fuéramos iguales, o por lo menos encontrar similitudes, la comparación postmoderna es completamente lo opuesto. Es militante, pero al contrario, encontrar las diferencias. Por eso dice, quiere subrayar las diferencias frente a quienes intentan sofocarlas, exaltando los puntos en común, y quiere promover, por tanto, la identidad cultural de los pueblos y de los individuos, elevando el pluralismo a un valor jurídico.
el hecho de que seamos distintos y que de un lado de la cordillera y del otro tengamos derechos distintos, lo que debiese hacer el derecho comparado según la comparación postmoderna que identifica Alessandro Soma es exacerbar ese pluralismo e identificarlo, o sea, ir en contra de la corriente de la unificación. Ahora, es interesante que utilice este término de la ciencia militante, porque dice que es cierto, o sea, tenemos una ciencia donde por un lado hay unos que quieren encontrar más similitudes y por el otro lado otros que quieren encontrar más diferencias. Entonces, eh, no es solamente una ciencia objetiva y neutral, aun cuando las ciencias sociales no tienen por qué ser neutrales ni objetivas, pero dice que es una ciencia militante cuando uno realiza esta distinción, porque dice que la tutela de las identidades como objetivo cuya persecución transforma la comparación en una ciencia militante no se concilia bien con la idea según la cual precisamente como ciencia debe ésta limitarse a describir las características de los objetivos de los objetos observados, a poner de relieve el carácter original de los ordenamientos jurídicos, pero si es el caso, también sus puntos de convergencia. Entonces dice, bueno, si esta cuestión, el derecho comparado es una ciencia, ¿por qué no le damos una oportunidad para que en vez de ir a la búsqueda de las similitudes o ir exclusivamente a la búsqueda de las diferencias, simplemente nos describa cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes y nos las exponga de una manera un poco menos subjetivas? Dice, quien define la comparación como ciencia dirigida a poner de relieve analogías y diferencias, como decíamos al principio, no puede luego limitarse a confeccionar descripciones en las que favorezca a priorísticamente a las segundas en perjuicio de las primeras. Entonces, si el derecho es simplemente, el derecho comparado es una ciencia que tiene por afán unificar, y para unificar lo que yo necesito es encontrar similitudes, lo que yo estoy haciendo es bombardeando aquel sustento, o por lo menos los cimientos que hacen que eso sea una ciencia. Entonces, cuando uno favorece ya sea la comparación moderna o la posmoderna, lo que está haciendo es dejando de lado un poco lo que Soma entiende como una ciencia. Entonces, para allá en el final del texto, Alessandro Soma habla sobre las tradiciones jurídicas inconmensurables. Y aun cuando no las trata en detalle en esa parte del libro, habla un poco más de ella en el capítulo siguiente, sí nos lanza esta conclusión, dice que la comparación jurídica puede entonces estudiar estas tradiciones jurídicas, que es lo que nos hace distintos, enfocando la diversidad indispensable para preservar su identidad, pero evitando reducirla a una inconmensurabilidad que niegue su interdependencia. O sea, un balance. Y yo sé que puede ser, no sé si es chistoso, pero sí, o te puede dar un poco de duda o inquietud, este balance, porque eh, puede llegar a ser realmente difícil de lograr. Pero encontrar un balance entre identificar similitudes e identificar diferencias, evidentemente puede en algunos casos ser complejo, pero yo creo que el texto lo que llama es que cuando uno entra en una comparación, no puede entrar en una comparación militante donde simplemente se miren unas por sobre las otras. De hecho, hay una parte en el texto donde dice que esto no quiere decir de que tengamos una proporción lógica de 50-50, donde cada estudio deba tener 50% la mitad de diferencias y la otra mitad de eh, similitudes. Pero sí lo que debe por lo menos ser la utilidad del derecho comparado es, como dice en esta frase, primero, identificar la diversidad y segundo, permitir que lleguemos a una conclusión en que independientemente que seamos muy distintos o que dos normas sean muy distintas o sistemas o tradiciones, existe una determinada interdependencia al encontrarnos todos bajo un mismo alero que sería la humanidad. Entonces, si vamos al resto de
al resto de la bibliografía de esta clase, eh, queda la pregunta, si uno lee la parte del libro de Swigert y Coates, caben dudas de respecto de si coinciden o no, y esto, ojo, va a estar en la actividad de evaluación y puede que esté en la evaluación propiamente tal, cuando ellos dicen que ningún estudio merece el nombre de científico cuando se limita a fenómenos que ocurren dentro de sus fronteras. ¿Se imaginan el estudio de el COVID-19 solamente en Chile? ¿Qué tal sería eso? ¿O la astronomía simplemente vista desde los cielos de Santiago? No sé si eso es posible con la contaminación lumínica. Pero lo que continúa diciendo el libro es que durante mucho tiempo los abogados se conformaron con aislarse en este sentido y en gran medida siguen haciéndolo. Sin embargo, tal oposición es insostenible, ya que el derecho comparado representa la única opción para hacer del derecho una disciplina internacional y por ende una ciencia. Por lo tanto, lo que dice en esta parte Swigert y Coates es que eh, existe por lo menos una necesidad de que en el derecho comparado eh, salir de nuestras propias fronteras y también que resulta un poco necio eh, argumentar de que simplemente lo que vale es la norma jurídica nacional por sobre el resto, aun cuando existen muchísimos autores que todavía siguen insistiendo que determinado derecho es mejor que el otro o determinado derecho debiese reemplazar al otro en un orden mundial. Eh, pero quedan dudas respecto y eso yo creo que puede ser una buena pregunta de evaluación respecto de qué es lo que piensan Swigert y Coates. Y ya para finalizar también dejarles con eh, una cita de Liliana Galdames cuando dice que a través del uso del derecho comparado, el Tribunal Constitucional, al hacer un análisis respecto del uso de sentencias y derechos extranjeros por parte del Tribunal Constitucional, dice que, chileno además, dice que el tribunal no crea nuevos derechos, sino que fortalece sus argumentos, los refuerza y utiliza las técnicas desarrolladas en otras jurisdicciones para resolver problemas, tendiendo mucho más a la lógica de la universalización del derecho que a la creación de un derecho común. Algo interesante sería preguntarnos qué es lo que tienen en común estos autores y también si coinciden respecto de lo que quiere decir Alessandro Soma y en eso también seguir ahondando en la pregunta de la clase del día de hoy. ¿Por qué comparamos? ¿Comparamos para unir? ¿Comparamos para encontrar diferencias? ¿Comparamos para hacer un derecho más que el otro o para homologar los derechos de otros países con la tradición jurídica de esta región o de un continente o de una localidad en específico? También cuál es el rol de los tribunales y de la jurisdicción al momento de utilizar el derecho comparado como una herramienta, ya sea para las similitudes o para las diferencias. Eso yo creo que da muchísimo que hablar y lo vamos a seguir viendo en las próximas clases.